Después de una gran trayectoria en el mundo empresarial, incluyendo muchos años en compañías globales de tecnología, Nicolás decidió llevar sus aprendizajes a miles de personas hablando de liderazgo, adaptación y transformación y de las habilidades que necesitamos para sobrevivir en un mundo que cambia todos los días. Es autor de Compórtate como un animal, una mirada diferente y poderosa sobre lo que la naturaleza nos puede enseñar acerca de liderazgo, la colaboración y la evolución. Hoy vamos a hablar de líderes, de mentalidad, de equipos, de nuestros hijos, de las empresas del futuro y sobre todo de cómo aprender a cambiar antes de que el mundo nos obligue a hacerlo. Bienvenido a Un Murmullo con Propósito, donde exploraremos las historias y estrategias detrás del éxito empresarial. Soy Laura González y me encuentras en Instagram como @lagonmedaglia. Hoy tengo un invitado que nos va a poner a pensar sobre algo que todos enfrentamos todos los días, pero poco sabemos manejar: el cambio. Él es Nicolás Reyes Restrepo, escritor, conferencista y consultor. Un hombre que ha dedicado gran parte de su vida a entender, a hacer que las personas y las organizaciones evolucionen mientras otras se quedan atrás. Nicolás, bienvenido a Un Murmullo con Propósito y gracias por estar aquí con nosotros. Laura, muchísimas gracias. Un placer, de verdad. Me siento absolutamente privilegiado de estar aquí, enfrente de ti y teniendo ese espacio de conversación. Mil bueno, Nico, veamos. ¿Cómo es Nicolás por fuera de las conferencias, por fuera de un avión, por fuera de casa? ¿Cómo empezó esa trayectoria tuya? ¿Qué estudiaste? Cuéntanos tu historia. Bueno, mira, yo salgo del colegio, de mi alma mater, que la amo con toda mi alma, y de ahí entonces me voy a estudiar administración de empresas al CESA, y salgo del CESA a mis prácticas, y en mis prácticas me invitan al Home Center, o mejor dicho, me contrataron en el Grupo Corona, y en el Grupo Corona nos invitan a 5 practicantes a que hagamos un piloto de la construcción. Y entonces nosotros dijimos, bueno, pues a ver de qué se trata esto. Yo me acuerdo que una de las cosas más espectaculares que tengo como anécdota es recordarme al consultor que nos pone una cartulina en blanco, ¿sí? Y nos dice, cruza 4 líneas, para acá, 3 para acá, y dice, mire, esto es pinturas, esto es maderas, jardinería, esto es eléctricos. Usted es el comprador de pinturas, usted es el comprador de maderas, y nos reparte como las áreas. Y dice, comprador, ¿qué quiere decir? Que usted es el que va y compra los productos y los pone en las estanterías y va a llenar el primer almacén que queda en las Américas con esto. Entonces yo, el cuento más simpático que tengo en la vida es que obviamente muchos de los que van a oír esto no van a entender lo que voy a decir, pero los que son de mi edad y sacan la cédula lo van a entender perfectamente. Porque uno llega y dice, bueno, entonces voy a sacar todo lo que aprendí en la universidad, ¿no? Muestra a ver, me van a sacar el libro de Kotler, el de Porter, el de Docker, ¿no? El de Jack Welch, o sea, todo lo que aprendí en la universidad, que me enseñaron. Y ahí no está cómo hacer eso. Y entonces el libro, que en última me terminó funcionando en mi vida y el que más he utilizado, se llama Las Páginas Amarillas. Y las páginas amarillas es hoy en día conceptualmente Google, Internet, Google. Sí. Y hoy en día la IA es en dónde encontrar la información, cómo buscar la información. Al final del camino, no importa la información que te han dado, la formación más importante que recibí en mi vida fue cómo y en dónde encontrar la información y tener criterio para encontrar la información correctamente. Y entonces ahí terminamos armando ese primer piloto. El piloto se creció. Yo alcancé a estar en la apertura de los 3 primeros almacenes, y hoy en día pues uno mira al Home Center y uno dice wow, de verdad lo que terminó siendo ese piloto pues es una compañía de billones de pesos de venta
que, mejor dicho, el país en crisis y usted va a un home center y eso es así, ¿no? O sea, es el más, ¿no? Sí, es como que dice, en si pandemia quiere, lo que más lleno estaba era home center. el día que usted quiera saber si el país está en crisis, vaya a home center. Sí. Si en home center no hay colas, nos llevó la que nos trajo. De resto, ese es el reflejo del verdadero país. Es impresionante. Entonces, bueno, ese fue mi primer gran proyecto y digamos, de vida, y ahí arrancó mi vida laboral. Como yo fui como tan experto o me especialicé ahí en el mundo de retail, en Microsoft estaban buscando una persona experta en retail para poder llevar los productos y venderlos y comercializarlos en el retail, en puntos de venta, porque en ese momento el software se vendía en cajitas, en CDs, y se instalaba en CDs y en disquetes. Yo vendí Windows 95 en disquetes. Wow. Que instalaba, eran 17 disquetes, una cosa, y se instalaba el software con disquetes, una vaina demente, donde estamos hoy en día parados. Y por eso fue que yo terminé en Microsoft y ahí, digamos que comenzó mi vida ya en una compañía de la talla y de la robustez, y además mi maestra de vida, que sin lugar a dudas fue Microsoft. ¿Cuánto tiempo duraste ahí? 18 años. 18 años, sí. ¿Y qué aprendiste tú en Microsoft? Pues yo a Microsoft le debo exactamente lo que terminaron siendo mis 14 años restantes de la vida. Porque, pues, tuve buenos líderes, pésimos líderes, todas las experiencias más magistrales y más astronómicas que tú te puedes poner en la vida, lo que uno vive allá, el haber estado parado 18 veces enfrente de Bill Gates. 18 veces estuve en las convenciones mundiales, que eran convenciones de 18,000 personas, y estar parado enfrente de semejante prohombre que yo sin lugar puedo dar fe. Uno se paraba al lado de ese tipo y uno sentía el aura de la energía. No puede ser. Uno sentía, ¿de verdad? Era una cosa de un voltaje, pero la cosa más ridícula del mundo, lo que el tipo transpiraba, ¿no? Entonces, haber estado en una compañía de esa magnificencia, pues para mí fue de verdad pues un maestro de vida. Que yo te diría que una de las primeras y las grandes lecciones que yo tuve es que cada vez que lanzábamos un producto, el mensaje que se mandaba, yo cuando arranqué en Microsoft Colombia, éramos 15 personas. No. 15 personas. Cuando me retiré, éramos 450. No. ¿Sí? Y cuando arrancamos ahí, que era todavía chiquito y todavía era una compañía pues que estaba así, era chévere, era cool, pero era una compañía, era una startup. En esa época, era medio una startup, ¿no? Pues yo arranqué cuando la startup escaló con el lanzamiento de Windows 95, pero antes era una startup mundial, una vaina que él estaba apostando. Pero lo que para mí fue una lección absolutamente increíble y que no necesariamente la aplico porque es difícil aplicarla, es que el pensamiento de Bill Gates es en miles de millones. Entonces, cuando lanzábamos un producto, ellos nos decían, bueno, y entonces vamos a alcanzar el 5% de participación de mercado. Y vamos a vender 100,000 unidades. No, siempre era, vamos a volvernos los número uno, vamos a coger el 95% de market share y además vamos a vender 100 millones de unidades, 1,000 millones de unidades. Todo es en millones y en miles de millones. Entonces, todos los esfuerzos eran de esa dimensión, de dimensiones tan grandes que producían lo que yo llamo el efecto del caucho, que hoy en día cuando dicto mis conferencias les explico a la gente. Allí en mi libro, que ahorita vamos a hablar de eso, pero mi libro de Compórtate como un animal, el primer pilar se llama la importancia de uno tener una visión memorable. La importancia de tener una visión memorable es que la visión te exija transformación. La gente que brilla, se destaca y sobrevive en el mundo tiene visiones exigentes, robustas, poderosas y transformadoras. No visiones pecuecas y pequeñas, sino visiones exigentes. Y entonces yo explico cómo en un equipo de ventas, si tú le dices al equipo de ventas, mire, vamos a crecer el 30%. Puede existir la posibilidad de que el equipo llegue o al 32 o al 28. Pero si tú le dices, vamos a crecer al 10, van a crecer o el 12 o el 8. Hay líderes que prefieren crecer el 12 con un presupuesto del 10 porque se excedieron un 20%. Hay otros líderes que prefieren crecer el 15 con un presupuesto del 30%. Pregunta,
¿A quién le fue mejor? Al que creció el 15, no al que creció el 12. Al final del camino lo importante es crecer. Pero el líder que puso el objetivo del 30% jaló para que el crecimiento fuera mayor de lo que podía dar. Claro. Entonces, cuando tú te pones un objetivo en grande, estiras el caucho y lo que haces es mover toda la inercia para que logre eso. Y así era el pensamiento. A nosotros todos los años era, y ese año que tengo que crecer, el 50, el 75, el 80, el 100%, todo. Yo nunca vi este año esperamos, como una compañía poca lucha, este año esperamos por lo menos no de crecer. Y uno dice, hello. Sí, o sea, si de verdad estás aspirando a eso, pues eso es lo que te termina pasando, que terminas teniendo una compañía que piensa y se da las respuestas de cómo no de crecer, no cómo hacer para duplicar el negocio, ¿sí? Entonces, ese pensamiento exponencial de Microsoft, que la tiene hoy en día siendo una de las 5 compañías más relevantes del mundo, es que, mire, yo hoy, después de haberme retirado de todo lo que ha pasado, llego y miro las cifras y uno dice, el lugar donde trabajé, ¿tú sabes cuánto vende hoy en día Microsoft? No. 300 y pico billones de dólares. Cuando Estados Unidos nos dio una ayuda para salir adelante a Colombia, ¿sabes cuánto le aportó? 3. No te lo puedo El creer. aporte de Estados Unidos para Colombia, en el plan Colombia, para sacar a Colombia adelante, para ayudarlo, fue 3 billones. Y estos tipos venden 300 y pico billones de dólares. O sea, Microsoft es más grande que muchas economías de países, pero yo diría de cientos de países. Solo esa compañía es una vaina de una magnificencia que, digamos, ese pensamiento grande, sin lugar me lo trajo. Y ese, pues, es pensamiento, digamos, el aprendizaje positivo. El aprendizaje, digamos, pues, desde lo negativo, desde las cosas difíciles, pues, ahí sí, mejor dicho, esta es la Biblia de eso, ¿no? Esto es la Biblia, porque es un libro que se llama Compórtate con un animal, porque decidí ponerle así, fundamentalmente porque está basado en metáforas, fábulas y analogías del mundo animal, pero esto es un libro de vida y de liderazgo y de negocio. O sea, utilizo el recurso de la fábula, pero el recurso de la fábula es precisamente para traer ¿Cómo es la actuación de cada animal frente a las situaciones humanas? Mira, yo lo que hago es que primero que todo, esta teoría es la teoría de los 4 grandes pilares que tiene la gente que se hace seleccionable dentro de la jungla de la vida y el trabajo. Porque además la teoría que tiene que ver con parte de lo que al principio expusiste es, mira, yo creo fundamentalmente que pues el mundo es una cosa obvia, es supremamente competitivo. Y la gran pregunta es, ¿cómo hago para sobrevivir? Entonces el mecanismo que yo expongo en el libro es un mecanismo que se llama el mecanismo de selección sexual y de selección natural. Y es el mecanismo que está comprobado en el cual los animales que han sobrevivido son porque en la manada, entre las parejas, se escogen entre los mejores. Y al escogerse entre los mejores, replican el mejor ADN. Y al replicar el mejor ADN, la cría es un ADN mejorado. Entonces, todas las crías son más lindas, pero mejor preparadas para resistir el entorno. Y por eso es que sobreviven. ¿Quiénes desaparecieron? Las que el ADN va deteriorándose. Entonces, basado en eso, mi gran teoría es que uno tiene que hacerse seleccionable para reproducirse y perpetuarse. ¿Sí? Para durar más. Para durar más. Y eso sucede en todos los momentos de la vida. A ti constantemente te están seleccionando. Esto que estamos haciendo tú y yo va a producir un efecto de selección. ¿Por qué? Porque la gente va a mirar un podcast y al lado está el nuestro. Y si el nuestro, el tuyo y mío, Lauris, produce más brillo, se destaca más que el de al lado, la gente mira los primeros minutos y dice, yo quiero seguir viendo esto, claro. Nos seleccionan. Y cada vez que nos seleccionan, el acto de selección es un acto de reproducción, de sostenibilidad, de visibilidad. Cada vez que te seleccionan en todos los momentos, en una entrevista, cuando estás seleccionando pareja, cuando estás en tu trabajo, cuando estás seleccionando al siguiente líder, etcétera, es un momento de selección. Entonces, toda la teoría es, tú como un pavo real te tienes que parar enfrente de la manada y todo el día tienes que estar sacando las plumas para que te vean. Porque si no sacas las plumas, no te ven y pasas desapercibido. Ahora, lo difícil de la vida es que eso es muy agotador. Muy agotador. ¿Por qué?
Porque estar todo el día tratando de visibilizarse, de destacarse, ¿no? De estar... Yo creo que eso también viene en personalidades, ¿no? Pero sí. Estoy totalmente de acuerdo. Hay gente que le es más fácil Le y hay cuesta, gente que sí. le cuesta mucho más De trabajo. acuerdo. Pero mira esta anécdota, por ejemplo, de un jefe mío en Microsoft que a mí me dejó tostado. Y es que cuando venía, por ejemplo, un vicepresidente de Microsoft a una reunión y entonces nos paraban enfrente de él y usted era absolutamente intimidado por el mega líder que tenías enfrente, ¿no? Uno llegaba y se preguntaba y decía, bueno, ¿y en esta reunión qué hago? Entonces, no, cuando hable voy a hablar, no, me voy a asegurar de que diga algo absolutamente profundo, ¿no? Porque si no, pues la embarro. Y entonces la opción que uno tomaba era la mayoría de las veces en esas reuniones no participar y quedarse callado. Claro. Y un día, Por miedo. un jefe, por miedo, Sí. y esto es, el 99% de la gente le pasa eso. Y un día un jefe, un vicepresidente de esos galácticos, llegó y dijo, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y todos así. Y el jefe llega otra vez, ve un pedazo y me dice, ya, ahoritica. Y yo, ¿qué ahoritica qué? Ahoritica es que usted tiene que hablar, ahoritica es que tiene que preguntar. Y ¿por qué? Me dijo, porque loco, es una oportunidad, un momento en que si usted hace una pregunta buena o mala, no me importa, ¿sabe qué pasa? La diferencia está en que ese vicepresidente, cuando le digan, oiga, ¿y a quién ponemos en ese cargo? Va a decir, este que en la reunión hizo una pregunta que me gustó, o por lo menos tuvo el atrevimiento de hacerlo. Todos los demás que se quedaron callados pasaron desapercibidos. Exacto. Pasaron desapercibidos. Esta es la teoría de esto. Es que tú todo el día tienes que estar sacando tu plumaje para hacerte visible y que te seleccionen. Si no te seleccionan, desapareces. En cada instante. Ahora, saque la energía para hacer eso todo el día. Sáquela. Porque uno a veces no puede con las cosas cotidianas de la vida. Sí. Y uno dice, y entonces ahora me toca volver a sacar, volver a destacarme, volver a sacar el plumaje, volver a tratar de ser mejor que el de al lado, de visibilizarme. Es muy agotador, ¿no? Y ese pues es sin lugar a ser el juego de la vida. Pero esta es, digamos, para mí como la recopilación de todos esos aprendizajes que tuve en el mundo pues, corporativo de Microsoft. Y de nuevo, entonces son 4 ejes de los que yo considero que tiene que tener una persona que se hace seleccionable. Para mí la teoría es, mira, uno tiene que tener visiones memorables. Segundo, tiene que reinventarse en el éxito porque en el fracaso es demasiado tarde. Mira esta frase tan linda. Hay que reinventarse en el éxito porque en el fracaso es demasiado tarde. Todas las parejas de amigos míos que se separan, yo le tengo pánico escénico al divorcio. Pánico. Yo 27 años felizmente casado. Tupiéndole todos los días, trabajándole todos los días. Porque creo que de eso se trata el matrimonio. Mira que la frase dedicatoria de este libro habla exactamente, además habla mucho de mí, pero habla también del libro y habla además de la vida y de lo que yo creo desde el punto de vista de liderazgo y desde el punto de vista de persona. Mira, la dedicatoria dice, a Cris, por haber aceptado el 1% de lo que soy por encima del 99% de lo que no soy. ¿Acaso esta no es la expresión más pura del verdadero amor? Yo creo que esto es la vida. La vida es uno coger el 1% rescatable, porque el 99% es una desgracia. Es dificilísimo, es desafiante, es retante. Si tú de verdad miras la vida objetivamente, uno dice, uff, necesito tener aliento para poderla soportar. De acuerdo. Entonces, divino. Yo creo fundamentalmente en esto, y como creo tanto en la transpiración, en meterle en el día a día, le pregunto a todos los que sepan, oiga, ¿usted qué no haría? Dígame, ¿usted qué no haría en su qué error no cometería? Y un día una amiga me dijo la cosa más hermosa del mundo que tiene que ver con el segundo pilar del libro. Me dice, Nico, es que nosotros tratamos de arreglar las cosas cuando las maletas estaban afuera. Es adentro. Uno se reinventa cuando las maletas están adentro. Uno se reinventa cuando todavía tiene trabajo. Uno se reinventa cuando la empresa todavía es viable. Cuando todavía tienes clientes en tu lavadero o en tus parqueaderos. Ahí es donde uno dice, oiga, el siguiente paso. No cuando ya
estás en la crisis y dices, tarde, te pasa lo del el piloto del avión, que si tratas de recuperarte en bajada, el avión ya no se recupera. Cuando el avión pierde por esa sensación, no se recupera. Es en la subida donde te reinventas. La tercera, la magia que hay en los otros. Descubrir ese poder o esa importancia de que la gente que se rodea de gente extraordinaria, produce luz. Y ese probablemente ha sido una de las lecciones de liderazgo más lindas que he recibido en mi vida, que sé que me vas a preguntar eso. No, pero yo creo que esa es una de las lecciones más importantes, es cuando uno de verdad descubre el poder que hay en los demás. Todos los líderes fracasados que conozco son los que andan solitarios, los que egoístamente han querido triunfar sin la ayuda de los demás, porque se cae de su peso y por sustento en el largo plazo terminan fracasando. ¿Quiénes son los que son los más sólidos, que terminan triunfando? Los que terminan rodeándose de gente extraordinaria, y esa gente extraordinaria son los que lo terminan elevando y convirtiéndolo en los líderes que son. Dale, termina y luego... Y el último pilar es básicamente la importancia de uno tener un propósito claro, entender para qué quiere brillar. Porque digo yo que la crisis de valores de la humanidad, ¿sabe en qué consiste? En la cantidad de gente que tiene unos objetivos súper memorables. Tener casa, tener carro, tener fincas, tener viaje, tener poder y todo. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando lo logran y no tenían propósito, no saben qué hacer con el éxito en las manos. Esa es la crisis de valores. La cantidad de gente que llega a tener mucha fortuna, pero no sabían para qué la querían. Y cuando la tienen, ahí es donde fracasan, porque de verdad no le tenía ningún sentido. Mira esta frase tan linda que ya más para que te mueras de la risa, como yo soy una esponja y mi trabajo es conseguir frases. Divino. Un día dije yo, de esta película no voy a conseguir una frase, que es de Mamma Mía, la película más divina y más divertida que Mamma Mía es imposible, pero más banal, pues porque es banal. Sí. Y me cogí una frase en Mamma Mía. ¿Y sabes cuál es la frase? Hay un momento en que el papá le dice a Sophie, la hija, le dice, mi amor, no importa que llegues a la cima de la escalera si la escalera está apoyada en la pared incorrecta. De acuerdo, si no te caes. Pregunta por eso que yo le digo a mi gente en las conferencias, a todas las organizaciones, ¿en qué pared está apoyada tu escalera? Y si la pared está mal apoyada, no importa a dónde llegues. Los líderes que yo vi en Microsoft subir como espuma, pero caer como un coco, básicamente fueron esos, los que no tenían de verdad un sustento real, no sabían para qué querían ser líderes. La cantidad de gente que quiere ser líder, porque cuando tú les preguntas, te responden por el carro, por el sueldo, por la oficina cerrada, por el poder que eso te da, por la conexión que eso te da. ¿Y sabes yo qué les digo? ¿Te has preguntado si en eso que quieres aspirar, entre otras, te va a gustar lidiar con las emociones de la gente? Porque hay un huevo de líderes que quieren llegar a la cima de la pirámide, pero odian a la gente. Y uno dice, de por Dios, si tu principal rol es lidiar con las emociones de la gente. Si tú quieres ser un líder, lo primero que te tiene que gustar por encima del poder, el dinero y de creerse eso, es amar ayudar a la gente. Porque el día en que te nombran líder, ese día te echas encima la vida de todos los demás. Te la echas. Eso es lo que, por eso es que a los grandes ejecutivos les pagan la plata que les pagan, porque tienen encima las emociones de toda la compañía. Cada uno con su problema, con su particularidad. Y lo que tiene que hacer el líder es administrar esas emociones. ¿Para qué? Para que el ánimo de la organización sea como un corazón que bombea. Las organizaciones en donde no hay ánimo es porque precisamente la gente ya está fundida. Mira, yo en mis conferencias, una de las cosas más lindas que tengo es que cuando termino la conferencia, yo le puedo decir a una compañía y le puedo decir al líder si la compañía está viva o está muerta. Porque el 50% de una conferencia es el conferencista y el 50% es el público. Y si el público, tú miras la cultura, te coge y te bajona y te echas una pésima conferencia. O sea, yo me he dejado conferencias donde digo yo a qué horas decidí retirarme y dedicarme a esto. Soy pésimo, no lo he logrado, ¿qué me pasó? Estoy fracasando. Porque ellos hacen eso. ¿Y a qué se debe? A que el ambiente, la cultura y la energía, tú la sientes. Yo me bajo y les digo, a los líderes les digo, lo felicito. ¿Qué organización?
qué energía, qué cultura la que hay acá. Uno siente el aura de la organización. Y hay otras en las que yo me bajo y digo, wow. O sea, en el sector público, tú no te puedes imaginar qué es eso. No te lo puedo creer. Eso está chévere. En el sector público es una vaina que uno dice, porque yo creo que lo que carece el sector público es precisamente de crear cambios, muchos cambios también. Les cambian la líder constantemente, Sí. entonces pierden la conexión. Pero al final del camino, la gente está yendo por el sueldo, pero en muy pocas circunstancias está yendo por el propósito y tú lo sientes ahí. Entonces, lo que tú le digas, nada cala, porque ellos están en otra película sin lugar a dudas. Increíble, ¿no? Sí. Que uno además tampoco se imagina hacerles a ustedes esa pregunta. Ah, no, uno dice, no, pues son unos berracos, hacen las entrevistas, las conferencias, les sale bien y para afuera. Pero uno dice, ¿qué hay detrás? O sea, ¿qué sientes con el público? Qué increíble eso que me acabas de decir. Mira, yo, digamos, en este mes, Qué he tenido 3 conferencias de las cuales he salido y dicho, tengo que repensar lo que estoy haciendo, y 5 en la que dije, no, tranquilo, eres el mejor y lo haces bien. Y en la mayoría de los casos depende en el 90% del público que tienes enfrente. Puede ser de verdad el sensei. Yo tengo compañías que me han mandado a la cama 3 días. Yo tengo depresión, sufro de depresión. De la energía tan fuerte que te llegó. Salí de Microsoft a medicarme. Todo esto en el podcast de Yo Camilo cuento la historia en profundidad de todo este episodio. Pero entonces, y yo ya hoy en día estoy curado. Ya hace un año no tomo pastillas, nada, estoy absolutamente curado, gracias a Dios. Pero yo soy consciente que yo tengo ahí la enfermedad, ¿sí? Y como este temperamento que tengo es un temperamento que absorbe las emociones profundamente, es un tipo profundamente emocional, ¿sí? Me pasa que yo dicto una conferencia y la conferencia no es de todo buena, 3 días, pero quedo destruido, me roban la energía. Y en el 80% de los casos lo que hacen es que me nutren. A mí me nutre el público. Mira, los que hacemos esta profesión, que sé que ayer estoy con mi amigo del alma, Gabriel Vallejo, y lo he hablado con él 10,000 veces. Nosotros hacemos esto que, ¿sabes qué pasa? Somos unos tipos, yo digo, bueno, lo digo yo, no estoy seguro de los demás, pero nosotros somos unos tipos con la autoestima muy baja. ¿Tú sientes curiosamente. Eso? Y te voy a decir por qué. Porque lo hacemos porque necesitamos el aplauso. Yo vivo de esto. A mí un aplauso es el salario emocional. O sea, a mí una parada en un escenario. El mes pasado, hace 2 o 3 meses, en México, en el Pepsi Arena, 1,800 personas, hubo 12 conferencistas, a todo el mundo ran, y a mí se me pararon las 1,800 personas. Yo no te quiero decir lo que es eso. Cuando a ti se te para un público, pero no con la trampa, porque esto, perdón, y es como este negocio se prostituyó y todo el mundo se metió en el negocio. Todo el mundo sabe. Todo el mundo quiere ser speaker, ¿no? Y todo el mundo quiere escribir un libro. Yo atiendo 2 o 3 reuniones a la semana de, dame el truco para ser speaker, ¿no? Y entonces, de esos, hay un montón que utilizan un truco que yo odio con toda mi alma, de verdad, y lo critico. No estoy de acuerdo, que dictan una conferencia. Cuando dictan la conferencia, le dicen a la gente, bueno, pónganse de pie que vamos a hacer un ejercicio. Entonces ponen a la gente de pie. Cuando ponen a la gente de pie, entonces hacen un ejercicio pendejo de con las manos, con no sé qué. Pero el objetivo de la parada era, ¿sabes qué? Que cuando la gente está de pie, una selfie, Instagram, ovacionado en no sé dónde. No. La ovación es cuando de verdad, genuinamente, sin que tú lo pidas, sin que tú pongas de pie a la gente se te para. Eso es una ovación. Y eso es muy escaso. Yo en la vida he hecho parado en público, ni hay trucos, ¿no? Que usted hace así. Usted hace así con las manos, así como los padres. Y cuando usted hace así, la gente dice, me tengo que parar. Y la gente se para. Y selfie, para decir, no. Una ovación. Y vivimos de eso. Nosotros vivimos de reconocimiento. No hay nada más espectacular que un aplauso. Y cuando te bajas y hay un ser humano que llega y te dice, gracias, ¿me cambiaste la vida? Yo no te quiero decir lo que es eso. Yo tengo la teoría de que mi objetivo
es cambiar una persona por conferencia al menos. Una. No más. Todo el mundo dice, ay, mucho poca lucha. ¿No es que Microsoft le enseña a pensar en grande? ¿Una? Digo, sí. He dictado 1.600 conferencias. 1.600 personas. Son 1.600 personas. 1.600 familias. Y me parece rememorable. Y yo tengo gente que cuando voy en un camino al aeropuerto caminando y de pronto llegan y me dicen, Nico, yo, ¿no te acuerdas de mí? No, perdón. Ay, es que tuve la conferencia, no sé qué. No, pues espero que entiendas que había 500 personas. Pues digo, ¿cómo acordar de todo? No tengo contexto. La gente como que cree que porque ellos lo conocen a uno los conoce a ellos. Me dicen, no, yo estuve en tal conferencia y te quiero contar esta historia. Terminé cambiándome de trabajo fruto de tu conferencia. Y uno, wow, y se le digo, mira, y no te puedes imaginar el agradecimiento que tengo contigo porque fue en tu conferencia que me di cuenta que yo no estaba engañando a la compañía, me estaba engañando a mí. Me estaba engañando a mí. Y yo dice, wow, chuleado, hice la tarea. Uno por uno, uno a la vez. ¿Sí? Porque yo creo que ese es el nombre del juego. Hacerlo genuina y auténticamente. Uno por uno, uno a la vez. Y se van sumando y se van acumulando. Increíble. ¿Qué pasó después de Microsoft? Bueno, mira, después de estar en ese mundo así tan extraordinario de todas las elecciones, yo siempre he dicho, mira, y he contado, uno no se sale por una razón, se sale por múltiples razones, ¿sí? Y a mí me pasaban múltiples razones. Me he hecho acá 2 horas contando de todas. Pues te voy a contar las 2 más relevantes. La primera fue que un día edité una conferencia en un colegio. En el colegio de mi hija, coincidencialmente me daba para dictar una conferencia de uso responsable en Internet. Y cuando terminé de editar la conferencia, yo dicté una conferencia espectacular, súper hermosa y súper conectada. Pero un segundo, ya tenías toda la parte de... Ya habías empezado a hacer todo. No, tú sencillamente fuiste como... Estabas trabajador de Microsoft. Como trabajador de Microsoft y dictaba conferencias de uso responsable por Internet, porque entendido. Como trabajaba en Microsoft, teníamos una conferencia que se llamaba Internet Seguro. Y hablábamos de cómo utilizar Internet de forma segura. Pero yo, obviamente, con ese talento que tengo, porque pues es el mi expertise, talento, sí, también. Y además la emocionalidad, le metí el componente emocional y hablé de una cosa que era el respeto y el uso del Internet de forma respetuosa, porque si hay una cosa que yo odio es cuando hay alguien que en redes le toma una foto a una persona y la publica sin pedirle autorización a la persona, haciendo lo que está haciendo la persona. Y las niñas se conectaron con eso. ¿Por qué? Porque como entre los jóvenes pasa tanto que les toman fotos dándose besos con otros y lo suben y todo el mundo comenta el beso que se dio la una con la otra. Y yo hablé de eso y dije, todo el mundo tiene derecho a la intimidad. Y el derecho a la intimidad es que tú te besas con el que se te dé la gana cuando se te dé la gana. Y es tu intimidad. Y nadie tiene por qué meterse ni abusar de eso y mucho menos exponerlo en las redes sociales. Bueno. Pues las niñas todas así, las que habían bulineado a las otras poniendo las fotos y las que han sido bulineadas. Entre esas, mi hija, le había pasado eso. Entonces yo por eso hablé del tema, porque había vivido el sentimiento entre las entrañas, había vivido lo que es eso. Entonces la conferencia fue muy especial. Cuando la terminé, las niñas se vinieron, mocobombas y agradecimiento, toda la vaina y todo, lloraban, Nico, gracias y tal. Sí. Y se vino una profesora. Y me dijo, oye, mira, no tengo ni idea tú qué haces en Microsoft. Yo era el director de ventas de pymes para la región andina. ¿Sí? Vendía software a las pequeñas y medianas empresas. Se viene y me dice, oye, Nico, mira, yo no tengo ni idea tú qué haces en la vida. No tengo ni idea a qué te dedicas. No sé cuál es tu responsabilidad en Microsoft, pero te voy a decir una cosa. Cuando tú estás parado en un escenario hablándole a la gente, te brillan los ojos. Te brillan los ojos. Jamás traiciones tu destino. Y esa viejita, que es una profe y es mi ángel de mi vida, no me lo fue la que creer. me empujó al precipicio. Porque yo llegué a la casa y le dije a Cris, yo no estoy haciendo lo que amo. Yo no estoy haciendo lo que amo. Y yo creo que va a terminar mal. Yo me tengo que dedicar a hacer lo que amo en mi vida, que es inspirar a los demás en una conferencia. Y entonces ahí comienza el viaje. Te sales de Microsoft. Pasa el segundo acontecimiento porque uno dice, bueno, sálgase, ¿no? Yo, China, ganándome los totes de los totes, acciones,
No lo puedo creer. No, pues yo viví la mejor época de Microsoft. O sea, la época en que la acción hacía split, No. nos daban miles de acciones, miles. Hoy en día yo hablo con los compañeros, mis ex amigos de Microsoft que todavía siguen allá, les dan 50, 100 acciones al año. A mí me dan miles. En la época en que le dan uno miles de acciones y la acción subía, se duplicaba, ¿no? O sea, de verdad, el mundo de la fantasía, el mundo de la fantasía. Yo vi probablemente unos 10 años que yo no te quiero decir, sin precedentes. En una, de hecho, está conectado con la segunda historia de por qué me retiro. Porque, fíjate que entonces estoy yo en esa duda de la profe que me dice, te brillan los ojos, ¿no? Y entonces un día estoy en la calle, en un Juan Valdés, aquí en el que quedaba el 85 al lado Sí, de Andino. bueno, sí, al lado del Andino. Estoy ahí en un Juan Valdés sentado y de pronto pasa por el frente mío un amigo que era expresidente de un megabanco, o sea, sí, Citibank, ¿no? Casado con la mujer más divina del mundo, con los niños más divinos del mundo, que se vestía con zapatos Ferragamo y corbata Hermes. Así era él. Y cuando pasa por el frente mío, pasa en túnica y tuzao. Y yo lo llamo. ¿Qué? Y viene. Se siente muy digo, ¿a usted qué le pasó? Hermanito, ¿qué le pasó? ¿Dónde está el Ferragamo? Sí, sí. Executive. Y me dice, ni que usted no me lo va a creer. Óigame esto. Mire, llegó un vicepresidente nuevo a la compañía y nos sacó a todos. Y en el momento que nos sacó, tengo una conversación con mi señora y se me acaba el matrimonio. Y estoy yo parado en el curso de 15 días, sin trabajo y sin matrimonio. Y digo, ¿qué hago? ¿Rehago mi vida? ¿Me voy a otro Worldwide Galáctico Corporate Business a pedir puesto? Y me consigo una china 15 años menor que yo, como hacen, ¿sí? Todos, casi. Todos. ¿O qué hago? ¿Rehago mi vida? ¿Me voy por un ashram en la India a meditar a ver qué hago? Y cogió el segundo camino y se fue por un ashram en la India. Ah, qué nota. El tipo. Y rehace su vida. Y hoy en día está dedicado a eso. Y entonces No. me cuenta esa historia y yo, así, habiéndome pasado lo que me ha pasado, yo en una profunda tristeza vuelto chicuca, porque además pues hay 38,000 cosas que me han pasado, con 38,000 líderes que me han humillado, que me han maltratado. Y yo, pues, pero diciendo, pucha, difícil, ¿no? Claro. Entonces yo le digo, Iki, que no le puedo creer que es esta historia. O sea, yo daría la vida porque me pasaba lo suyo, excepto lo del matrimonio. Divino. No quiero que me pase eso en mi vida. Lo voy a luchar y trabajar hasta el último día de mi vida, ¿sí? Y le voy a tupir con ese 1% del cual hablo yo. Pero yo sí quiero que me pase lo otro, hermano. ¿Cómo hizo usted? Y usted pues me dice, pero es que mire, Nico, es fácil. Yo le voy a decir el sentimiento que usted tiene. Usted es un tipo que se siente como en una jaula, ¿cierto? Como un pájaro en una jaula. Le dije, sí. ¿Y usted lo que quiere es volar o no? ¿Usted quiere mandar toda la conchita y usted quiere volar o no? Sí, sí. ¿Y por qué no vuela? ¿Por qué no se sale? No sé. Y el tipo me dice, le voy a decir por qué es. La puerta de la jaula está abierta o no está abierta. Claro que está abierta. Yo puedo salir lo que quiera, nada me detiene. O sea, obvio, me puedo salir mañana. Pero ¿por qué no se sale entonces? No sé. Me dice, le voy a decir por qué es. Porque la jaula es de oro. ¡Boom! Le pegó, de verdad le pegó. Así que has visto cuando uno le coge una vena y uno dice, me cogió la vena. Y me mostró que yo estaba atrapado en el dinero. Atrapado en el dinero. Y dije, no le puedo vender más mi alma a esto. Yo no puedo seguir atrapado en el dinero y estando en un lugar, ya había perdido la conexión con la compañía, con la tecnología. Ya estaba en un nivel de desgaste en el cual yo estaba ahí por el dinero. Y dije, olvídese. Y me fui para donde Cris. Y le dije, mi amor, me voy a dedicar me voy a retirar. Y me dice, ay, qué barraquera. ¿Y a dónde te vas a ir a trabajar o qué? ¿A Apple? ¿A Google? ¿A Oracle? ¿A IBM? ¿A Hewlett Packard? ¿Dónde? Vicepresidente. ¿Qué te nombraron? Y yo, no, me voy a dedicar a dar conferencias. Me dice, ¿what? Claro, pero no se imaginaría que ibas a llegar a este nivel. Pero imagínate tú que
Me dice, y vamos a vivir de eso. Le dije, no sé, mi amor divino, prepárate para Ay, comer divino. lentejas por ahí unos 10 años. ¿Y ella qué dijo? Hágale. Pues eso es, yo lo único que yo tengo en mi vida, de verdad. Si tú me preguntas, dime que soy tu hija, yo lo que tengo es esposa. Yo lo que tengo es partner de vida. Porque, mira, desde ese momento hasta la fecha, Ay, divino. pero incondicional. Listo, cuenta conmigo. Y hágale. Y arranqué. Y la Bueno, yo historia- quiero saber eso. ¿Cómo empezar a ser speaker? Uno tiene que contar su storytelling, me imagino. Mira, fue... ¿Quién le organiza a uno todo el...? No, mira, todo el mundo que se sienta conmigo me dice, ay, yo quiero ser speaker, entonces, ¿y cómo hago? ¿Y cuánto cobro? Entonces, les doy este dato para que se mueran de la risa, ¿no? Y para que todo el mundo entienda cómo es esto. Le dije, claro, usted hoy en día me oye 14 años después y me oye después de 14 años contar la historia de que dicté 1.500, de que llevo 1.600 conferencias. ¿Sabes cuántas regalé? 500. Claro. 500. Obvio. Porque cuando tú vas a dar una conferencia, la gente te pregunta, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo claro. Colombina, que estuve el año pasado estuve en Colombina, ¿sí? Tú vas a pasar el script de dictar una conferencia en Colombina. ¿Cuántas conferencias has dictado? No, ninguna, esta es la primera. O 3. No, loco. Para hablarle al equipo de esa conferencia, Coca-Cola, Colombina, GM, o sea, las compañías en las cuales yo he estado, ¿sí? Los foros en los cuales he estado. Nadie te contrata si tú tienes una experiencia chiquita. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Que tenía que ganármela solito. Entonces, Hacerte conocer. hacerlo. Y una cosa muy importante, mira, como te conté que tengo un restaurante, te voy a decir una cosa que para mí es súper profunda. Mire, esto pasa en las conferencias y pasa en los restaurantes y pasa en todos los negocios. ¿Tú has visto esos restaurantes que montan y que dicen, uy, que le metieron 7.000 millones de pesos al restaurante? Sí. Con la belleza al restaurante, no sé qué. ¿Sabes qué? Le puedes meter 20.000 millones al restaurante. Si la gente llega, come y la comida es mala, no vuelve. Así esté de fama. Y ahí es donde nosotros llevamos en Abasto 14 años. Increíble, sí. Ese negocio ya 14 Sí, años. no es ¿Por qué? fácil. Por la consistencia y la coherencia. Y porque el producto que entrega es un producto bueno. Pasa exactamente lo mismo como conferencista. ¿Sí? Es que si tú te paras en el escenario, así sea regalado o cobrado, pero no haces un buen trabajo, pues no repites. Entonces tienes que asegurarte de hacer un buen trabajo. Entonces obviamente yo regalé durante mucho tiempo muchas conferencias para hacerme conocer y poquito a poquito ahí íbamos dándole hasta que llega un momento en el cual se crea esta aura en la cual ya pues te vuelves tan conocido que la gente pues te comienza a llamar. ¿Y esto qué? ¿Tú tienes un manager que te maneja? ¿Lo haces solo? ¿Quién te ayuda? Yo he pasado por de todo. He tenido amigas del alma que me han acompañado. Hoy en día tengo una amiga del alma que me acompaña, que me maneja la parte operativa. Y a mí también me comercializan. Hoy en día hay un concepto súper chévere que son los brokers, que son básicamente como headhunters de speakers, Qué que cool. las compañías los llaman a ellos y los contratan. Pero para serte absolutamente sincero, mi mejor manager, lo mejor que me ha pasado es el voz a voz. El pararse en un escenario, hacer el trabajo bien, porque tú te paras en un escenario, haces el trabajo bien, te bajas y hay una persona que dice, necesito tu teléfono porque necesito pasárselo a mi esposa o lo necesito que lo haga a mi grupo. Eso es, no hay nada como el cuento del restaurante. No hay nada mejor en un restaurante por encima de la inversión, por encima de la fama, por encima de lo que haga en redes sociales, que la gente se sirva un plato y diga, wow, que es esta delicia. Price performance es perfecto, ¿sí? Pasa exactamente lo mismo. Entonces, lo que a mí más, sin lugar me ha servido, pues es básicamente el haber hecho el trabajo genuina y honestamente bien. Porque yo creo que lo único que yo sí no he hecho como speaker es traicionar mis principios. Yo digo lo que pienso, soy absolutamente auténtico, coherente, honesto. Digo cosas que a las compañías de la gente les duele mucho. Yo digo en mis conferencias cosas que la gente dice, ¡ay! O sea, de verdad, produzco dolor. ¿Y esto se puede cambiar a medida de cierto tiempo o siempre es la misma conferencia? No, yo hoy en día tengo 10 conferencias. Ok. Y dependiendo de lo que el cliente necesite,
porque si es para el top executive, si es para el equipo de ventas, si es para toda la compañía, si es en adaptabilidad, si es en compromiso, si es en equipo, si es en liderazgo, varío. Entonces utilizo las 10 o sea, hay speakers que tienen una conferencia para un problema. Yo ataco un problema en las organizaciones y toda mi teoría es el entorno que hoy en día vivimos es un entorno que tiende a empeorar. Lo llamo el entorno TAE, tiende a empeorar. Y como el entorno tiende a empeorar, uno se pregunta, entonces, ¿qué hago? Pues desarrollar las habilidades que necesitan para enfrentarlo. Y mi propuesta es que hay 4 grandes habilidades. Saberse adaptar, comprometer a la gente para enfrentar el problema, asegurarse que trabajamos todos en equipo y nos unimos alrededor de un propósito común y tener el liderazgo necesario para poder inspirar y movilizar a los demás la acción y el entendimiento del reto, la oportunidad o la amenaza que enfrentamos. En esas 4 áreas yo me enfoco y es fundamentalmente lo que hago. Bueno, Nico, ahí va. Cuando no estás en escenario dando una conferencia, ahora que me estabas hablando del tema de las conferencias, ¿quién eres y qué te gusta hacer? Yo te diría que fundamentalmente soy amigo y miembro de familia. Yo, cada vez que me sobra tiempo, busco un amigo con el cual no me he visto y me voy a tomar un café. Y lo mismo, digamos, con mi familia. Yo disfruto profundamente. Mira, sé que hay una pregunta que me vas a hacer, muy seguramente me adelanto, y es que cuando yo me muera, ¿qué quieres que la gente diga de mí? Yo quiero que mi lápida diga, aquí yace el mejor amigo del mundo. Y yo, de verdad, genuinamente, si tú le preguntas a la gente que es mi amiga, dice, Nico de verdad es un amigo absolutamente, pero fuera de serie. Y yo intento toda mi vida, creo que no hay nada más profundo que un amigo, porque ¿sabes qué? Los amigos son los hermanos que uno escoge. Eso es verdad. Los hermanos a uno le tocaron, llegaron por sangre, pero los amigos son los hermanos que tú escoges en la vida. Y yo hoy en día tengo en mi mano probablemente 5 o 6 hermanos escogidos de esos que los amo profundamente, y eso es muy seguramente lo que me describe ahí afuera del escenario muchas veces. Un hobby que te encanta. La cocina. ¿De verdad? Amo la cocina con toda mi alma, ¿sí? Les boto el truco de por qué la gente algunas veces dice que cocino rico. Invito a la 1 y sirvo a las 7. Y con la gente con hambre, ay, lo que le des, claro, me parece delicioso. Sí, es verdad. Pero me fascina la cocina. Hago de todo, desde ceros, o sea, pan, pastas. Pero cocinas. Sí, todo desde cero, súper sofisticado. Me encanta. Tengo todos los juguetes de cocina por haber. Creo que nadie me gana. Tengo todos los juguetes. Amo la cocina. Mi señora hace yoga y ella, tenemos esta opción todo el día, ¿no? De Nico, ¿por qué no tienes algo parecido como a esto? Una espiritualidad que te permita sobrellevar la vida. Le digo, porque es que mi yoga es la cocina. Cuando yo estoy enfrente de un plato, claro, ese es mi yoga. Yo pongo la mente en blanco. O sea, como dicen, el aquí y el ahora, el aquí y el ahora está ahí cuando estoy cocinando. Entonces, para mí, celebrar ese relax. Tristemente lo puedo hacer solo los fines de semana, ¿no? Aunque entre semana en la casa cocino y además tengo unos fans, mis hijos y mis señoras son unos fans, por así, o sea, así, papá, ¿qué es esta sopa? Flipan. ¿De verdad? Sí, son divinos. Nosotros vivimos alrededor de la comida en este libro que creo que no vamos a cansar de hablar, pero que es el Las libro. virtudes de tus defectos. Este es uno de los proyectos más divinos de mi vida. Es el libro acerca de la relación con mi papá. Y mira el tagline del libro. Todo lo que odié en vida de mi papá, que hoy en día es lo que más amo. Increíble, sí, pero es cierto. Es todo lo que toda la vida critiqué. Yo en este libro confesé una cosa muy dura, que es lo que tiene de valor el libro. En este libro confieso que deseé la muerte de mi papá. Yo la deseé. Pero con el tiempo, todo eso que deseé él, de su muerte, ha sido las lecciones y los valores que él me dejó en mi vida. Su obstinación, su inmadurez, su terquedad, su exceso de lealtad con mi mamá. O sea, un montón de cosas que uno dice, uff, esto fue lo que me dejó el viejo. Y una de las cosas que me dejó él
es que su vicio era la comida. Y por eso te hablaba de la comida. No, mi familia, el opio de mi familia es la comida. Es el opio de la familia Reyes y hoy en día la familia Reyes Cortés. Vivimos alrededor de eso. Mi Crispy, mi esposita, tiene una relación con la comida absolutamente fascinante porque come muy sano, pero ama la comida. Pero nosotros vivimos alrededor de eso. La comida y eso fue uno de los valores que dejó mi papá. No tuvo ningún vicio, ni trago, ni mujeres, ni droga, ni apuestas, ni nada. Su vicio fue el buen comer. Wow. Ese era su vicio. ¿Y cuál era la relación que tenías tú con tu papá? Pues fue una relación que marcada por los diferentes hechos y momentos de la vida. Fue una relación bastante exigente, desafiante. Estarás súper invitada al lanzamiento de este libro que va a suceder muy pronto porque el libro está terminado. ¿Es nuevo? Esto es nuevo. Va a salir en 2 o 3 meses. No. Sí, estoy terminando. ¿Dónde consiguen el libro? No, este lo va a sacar con una editorial. Estoy negociando con la editorial y va a estar en todas las librerías y más en todos los sitios. Pero digamos que va a estar muy pronto. Pero aquí describo exactamente, digamos que toda esa relación es una relación o fue una relación que fue absolutamente demandante porque fue marcada por grandes hitos. Un hito fue que mi mamá se enfermó, le dio un derrame cerebral y quedó absolutamente perdida. Duró 13 años en silla de ruedas. Mi papá, una de las lecciones divinas que nos dejó fue la lealtad. La lealtad. La lealtad de mi papá con mi mamá fue una vaina y la entrega de esos 13 años. Le empujó la silla de ruedas los 13 años a pesar de que tenía 2 enfermeras, 7 por 24. Mi papá era el enfermero de mi mamá y se le dedicó con todo el amor del mundo. Mira, tenía unos actos que uno dice, esto es mucho viejo tan divino. Como mi mamá no podía tomar trago, le hacía jugo de mora, lo colaban y lo dejaba del color de un vino. Ay. Le servía y le decía, Clemen, un vinito para que brindaran, para que mi mamá se la creyera. Y eso era toda la vida, todo por lo que fue el ejemplo de mi papá con mi mamá. Pero así como tenía unas cosas absolutamente lindas, tuvo otras partes absolutamente oscuras. Los defectos. Él se quebró y desde que yo tenía 18 años hasta la fecha, con mis hermanos, lo mantuvimos toda la vida. Nico, o sea, tú te sientas en frente de un computador y tú empiezas a escribir esto y luego alguien te lo corrige y luego alguien te dice si está bien, si no. Sí, y en el libro hubo una edición editorial y en este también hay una revisión editorial. Una revisión editorial. Hoy te vas de para atrás. Este libro, la primera pasada, la revisión editorial la hice con un IA. Y tú no te puedes imaginar lo que me produjo esto. Pero te termino el cuento. Todo el mundo me dice, ¿por qué no escribí sobre su mamá? ¿Por qué no escribí sobre su mamá? Que su mamá era más fantástica que su papá. Y entonces me pasa que yo no tengo... Es tan absolutamente cristalina y clara la vida de mi papá, de mi mamá, perdóname, tan linda, que no hay nada que contar. Porque es una vida absolutamente del lado de lo bueno y de la luz. En cambio, mi papá fue un tipo de tantos contrastes que fue capaz de producir esto. Porque es una vida llena de emociones, de contradicciones, de cosas buenas, de cosas malas. Y entonces este libro que tiene hoy día 200 y pico de páginas se podría convertir en 600 porque es tan la cantidad de contrastes que hay, ¿sí? Que produce, me produjo eso y me produjo además todas las enseñanzas que hoy en día, si tú me preguntas, hoy en día yo soy el DNA de lo que él me dejó. Increíble. A través de toda la vida. Una cosa absolutamente fascinante. ¿Algo que todavía quisieras aprender en esta etapa de tu vida? Mira, yo tengo una frase absolutamente hermosa que es mi definición de felicidad, que está además en el libro, que dice: felicidad es recibir con alegría las pocas cosas que la vida nos da y desprendernos con humildad de las muchas que nos quita. Si tú me preguntas
yo qué tengo por aprender, respondiendo a tu pregunta, a mí me ha costado mucho trabajo desprenderme con humildad de las cosas que la vida me ha quitado. Mucho trabajo. Porque yo he vivido en abundancia. Viví en abundancia en mi infancia con mi papá. Después se quiebra, me lo quitan. Después volví a vivir en abundancia en Microsoft, me lo quitan. Yo, para que te mueras de la risa después de mi etapa de estar por allá, de esos que invertían en la bolsa y todo, yo me creía inversionista. Y tenía, ¿en dónde tienes acciones? ¿Dónde copias tú? Y ya tienes cuentas en Estados Unidos y todo. Después de que regalé conferencias y tuve que comer lenteja durante eso, en los primeros 5 años, óyeme esta cifra que no me la vas a creer. ¿Sabes cuánto llegué a deber? 1.000 millones de pesos. En tarjetas de crédito y créditos rotativos. No en un crédito de inversión para montar una compañía. En jineteadas de cosas. Y entonces, y de ahí, ¡boom!, reboté. Pagué íntegro todo. Íntegro lo pagué. No tuve que hacer absolutamente nada deshonesto. Y lo que hice fue pagar y cumplir con mis compromisos durante todo este tiempo. Y aquí estoy. Pero sin lugar a dudas, he perdido en el camino muchas cosas de ese tipo, como lo más importante, personas. Una de las cosas que a mí yo lo cuento en la conferencia de comportamiento de un animal, y esto a mucha gente lo toca, pero que una de las cosas que a mí no he tenido la humildad en mi vida es de dejar ir a mi mamá. No he tenido la humildad. Yo todavía siento que ella me pertenece. A mí mi mamá, cuando entró a la sala de cirugía y le quedó en cuidados intensivos, la mujer que salió fue otra. Mi mamá sigue secuestrada ya. La ha soltado. No he tenido la humildad, porque se requiere humildad para uno decir, no me pertenece, no me pertenece. Ella tiene derecho a decir, yo, eso, a mí todo el mundo me recomienda toda clase de cosas y todo, le digo, no insistan, ya, algún día llegará la paz interior, algún día llegará la paz interior. Lo más curioso de todo es que la paz interior con el duelo de mi papá es este libro. Yo escribí este libro y yo entré en paz. Yo perdoné a mi papá, me perdoné a mí mismo. Es increíble. Yo no sé si lo que falta con mi mamá es escribir el libro o qué, pero es que no sé qué escribir. No sé qué escribir porque yo lo único que tengo es empute de por qué me la quitaron. Punto. No, perdón. No me explico. ¿Y te echas la culpa a veces de cosas o no? Hoy en día. Sí. Con mi mamá huí en un momento absolutamente dramático. Porque imagínate que 8 días antes de que le diera el derrame cerebral, ella se fue para la casa y se tomó un vino. Y cuando se tomó el vino, a los 2 minutos comenzó a hablar trabado. Se le sube la tensión. Y entonces yo, en mi inmadurez y en mi estupidez, creí que se había emborrachado y técnicamente, además, injustamente, respondiendo a tu pregunta de qué me arrepiento, yo la regañé y le dije que estaba alcoholizada. Y tuvimos una conversación súper difícil. A los 8 días tenía un derrame. Fue cuando les encontraron el derrame. Y la hablaba trabada. Era por eso. Y yo la traté de alcohólica. ¿Y eso no te lo perdonas? Ay, Nico. No, difícil. Y además, nunca más le pude pedir perdón. ¿Sí me entiendes? Yo nunca, no. Pues porque cuando ella ya salió, no era ella no me iba a entender. Entonces yo nunca le pude pedir perdón. Nunca. Pues le pude explicar que obviamente mi sentimiento era mi angustia, porque además ese vino se lo tomó en una... O sea, oiga, estaban así llorando terrible, ¿no? ¿Usted corta todo esto? ¿O qué? No, sí. Me gusta. Me parece lindo. Es real. Pues como era el bautizo de mi hija. Entonces, para mí el contexto además era en el bautizo mi hija hace este show y todo. Entonces, ¿sí me entiendes? Y yo inmaduramente la juzgué. Y obviamente, pues no, nada, nunca me pude perdonar eso, nunca. Entonces yo creo que eso es un poquito como ese proceso de uno poder decir, ella te va a entender o algo, ¿no? Pero es supremamente difícil. Y
Y nada, ando en ese camino, pero también lo lindo es que eso es materia prima para todo lo que comparto con la gente. Total. Y ese regalo de la vida es que esto es materia prima porque muchas personas tienen procesos similares, cosas similares, y no solo como persona, porque acá estamos hablando de liderazgo. Fíjate que esto tú lo puedes extrapolar al mundo Total. Eres un berraco. de la vida profesional, tal cual, ¿no? ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te has dado en la vida? A ti mismo. ¡Wow! ¡Qué pregunta más bárbara! ¡Qué pregunta más bárbara! Porque una cosa es darle consejo a los demás. Uy, no, claro. Una cosa es pararse enfrente de un montón de personas y decir qué tienen que hacer frente al liderazgo, frente a las situaciones emocionales. Para eso uno Pero tú has pensado en ti. Sí, mucho, increíble, increíble. Hay que pensar. Es que sabes que no, es que lo que pasa es que la pregunta es súper difícil de contestar porque yo creo que una de las cosas más difíciles que hay en la vida es realmente ¿Hacer retrospección? No, tener la capacidad de hablarse a uno mismo, ¿no? Bueno, eso, de esa introspección, de uno tener la capacidad de uno despojarse de todo y hablarse genuinamente. Yo te diría que muy seguramente, probablemente una de las cosas que más me ha como orientado en mi vida es que no importa las capas que uno se ponga encima, no importa cuántas capas tú te pongas encima y lo que tú quieras proyectar y lo que quieras demostrar a la gente, uno al final del camino es lo que es por dentro. Hay una frase que dice, uno es lo que es, uno es coherente cuando es lo mismo en público que en privado. Y yo creo que yo sí toda la vida, y me lo he dicho a mí mismo, yo voy a seguir siendo auténtico siempre en el escenario que esté. A veces hay Cris, que es absolutamente fascinante porque dice, yo ya aprendí a convivir con esto, pero hay personas que a veces le dicen a Cris, pero tú cómo eres capaz de soportar estar al lado de una persona como Nico, que hace lo que hace y dice lo que dice, porque yo de verdad no tengo filtro. Yo soy igual. No tengo filtro. Y sabes a veces qué me pasa, Nico, que a veces siento que doy mucha fe de muchas cosas que la gente tiene que hacer por su vida, por ser empresario, por ser mejor, por ser líder, por ser exitoso. Pero a veces muy en el fondo yo hago esos reels pensando en que yo no he sido capaz de hacerlo. Wow. ¿Me entiendes? Sí. Y muchas veces hablo, por ejemplo, una de mis mejores amigas me escribe, gorda, ¿qué onda con este reel? Mírate, no lo estás aplicando, tú aplica lo que es lo que estás diciendo. Y es real. Muchas veces es muy fácil decirlo, pero no es muy fácil aplicarlo. Y yo me he dedicado en que en mi Instagram todo lo que yo ponga es porque me cuesta trabajo. Wow. Wow. Y no es porque soy perfecta. Sí, sí. Sino todo lo contrario. Sí. Y yo por eso te hacía esa pregunta. Porque es importante hacer que las personas que te escuchan tengan en su cabeza el momento especial de poderse oír a ellas mismas y decir, es aquí, es ahora. Fíjate que hay una historia súper linda de un psicólogo que cuenta que llega un tipo a una consulta y entonces le comenta todos los problemas que tiene. Y el psicólogo le dice, ¿sabe qué? Yo le voy a recomendar a usted a un humorista o un personaje, pues no recuerdo si es humorista, pero un personaje, pero de esos que hace probablemente algo parecido a lo que yo hago, ¿no? De hablar, inspirar a los demás, etcétera, y que lo va a orientar a usted porque le va a mostrar una perspectiva diferente. Y yo le recomiendo que usted se lo vea y lo estudie y lo vea en profundidad, porque yo creo que él tiene muchas cosas por decirle a usted. Le dice, ¿cómo se llama? Y le dice, se llama Garrido. Y el tipo le contesta al psicólogo y le dice, yo soy Garrido. ¿Y sabes a mí qué me pasa?
y yo tengo amigos que llegan y me dicen, Nico, le voy a recomendar un libro de un tipo espectacular que habla sobre exactamente eso de lo que usted está careciendo. No. Y es un puntico conectado con lo que tú estás haciendo. Y es que le pasa a uno que uno le falta de verdad aplicar y verse a uno a sí mismo, y lo que le vende a los demás y lo que dice a los demás, pues comience por aplicarlo acá. ¿Sí? ¿Qué tan importante es en la vida eso? Uno no le puede pedir a los demás que sea algo que uno no es. ¿Sí? Yo creo que yo soy absolutamente coherente, pero soy supremamente duro conmigo mismo, porque a veces no me la creo. A veces hay cosas que yo digo, pero de por Dios, y esto es lo que yo le vendo a la gente, ¿no? Le vendo a la gente, Sí. le digo... Pero no es malo, Nico. No es malo uno hacer esa retrospección interna donde uno dice, hombre, yo le estoy vendiendo a la gente esto, pero yo tampoco lo estoy aplicando, o no lo estoy viviendo, o no lo he hecho, o whatever. Es lo que es. Así se debe hacer. De esta manera es verídico. Claro, y probablemente el camino para uno poderlo aplicar a sí mismo es hablarlo a los demás. Tal vez. Yo creo, siempre he creído, por ejemplo, que porque la gente me dice, pero usted ¿por qué comparte tanto y por qué se desnuda tan fácil ante los demás y por qué cuenta las cosas? Y yo, el beneficio que veo de eso es que cuando tú tienes la capacidad de hacer eso, ¿sabes qué pasa? Que te escuchas. Y tú dices, mira la historia que me estoy contando. Mira la historia que acabo de contar. Entonces tú te escuchas. Y se ríe uno mismo. Claro, sí. Que esa fue la lección más linda que dejó mi mamá en la vida, ¿no? Cuando mi mamá contaba los cuentos, mi mamá me dejó a mí la profunda lección. O sea, el libro de mi mamá sería un libro que diría no las virtudes de efecto, sino la capacidad de burlarte de ti mismo. Yo sí creo que el ser más sabio que hay es el que es capaz de burlarse de sí mismo. Cuando cuenta historias, y eso es lo que yo veo de gracia cuando yo cuento unas anécdotas en las conferencias, en las reuniones donde la gente dice, uy, no, pero venga, ¿cómo comparte eso? ¿Por qué lo cuenta? ¿Por qué dice eso? Sí, cuando yo en el podcast de Yo Camilo, por ejemplo, conté el tema de lo de mi depresión, mucha gente me dijo, pero ¿por qué dijo eso? No, mire, eso profesionalmente lo va a afectar. Y tú dijo, ¿sabe qué? El que no me quiera contratar a mí porque cree que tener una depresión o tener depresión es malo, no es el tipo de cliente que quiero tener. Porque ¿sabe qué? La depresión es una enfermedad como la diabetes. La diabetes es un problema en el hígado de azúcar. La depresión es un problema en el cerebro de producción de serotonina. Y el que me vaya a discriminar en la vida porque yo tuve depresión, tomé pastillas, hoy en día creo que la tengo ahí, simplemente la tengo controlada y manejada, pues no quiero que sea mi cliente. Porque yo quiero la gente que entiende y valora, y es más, aprecia el que yo, desde mi condición, sea capaz hoy en día pararme en un escenario e inspirar a los demás. Ese es el cliente que quiero. No me gustan los clientes malos, me gustan los clientes buenos. Y parte de eso, pues es que eso que yo comparto, haber compartido el tener depresión, etcétera, es fundamentalmente esa capacidad de burlarse uno mismo, mirarse al ombligo y decirse, mire, o sea, es como que te desdoblas y en la reunión llegas y mira lo que está contando esta persona, ¿no? Y yo creo que las personas introvertidas sufren tanto porque lo que les pasa es que no se hablan a sí mismos. Y tampoco lo hablan. Ni lo hablan, ni lo expresan. Y se terminan toteando. Yo sí creo que los que somos extrovertidos tenemos el regalo de la vida que drenamos y drenamos y drenamos. Lo que me acaba de pasar aquí, se me escurrieron las lágrimas 3 o 4 veces. Mucha gente dice, sobre mi cadáver dejo. Y yo digo, ¿y qué es lo malo? A ver, ¿me hace débil? ¿Me hace débil que se me escurran las lágrimas? No, me hace más humano. Y qué delicia, porque cuando se me escurren, estoy dejando que fluya un sentimiento absolutamente normal, de que todos lo deberíamos tener, y además, pues, para los que no han tenido el placer de llorar y de reír como yo lo hago, porque hago las dos cosas, no han descubierto de verdad lo que produce eso. O sea, yo no hago ejercicio, pero los que dicen ejercicio dicen que eso produce una adrenalina a la berraca. Yo creo que llorar produce una adrenalina 10 veces más espectacular que hacer ejercicio o que cualquier otra cosa. Entonces, pues también no hay nada más lindo que darse permiso de ser vulnerable. De acuerdo.
No hay nada más espectacular. Y yo creo que lo que yo sí he hecho en mi vida es darme el permiso de ser vulnerable en todo momento. Y creo que me ha hecho más grande, que me ha liberado, me ha quitado un montón de peso. Cuando tú tocas piso, te das cuenta que no pasa nada. Cuando yo llegué a ver esa cantidad de plata que llegué a ver, estuve en juzgados negociando con los bancos y todo el mundo dice no, todo el mundo trata de evitar eso en la vida. ¿Sabes qué descubrí yo después de esa etapa? Que no pasa nada. No pasó nada. Acá estoy. Ahí estoy con mi hogar hermoso, con mis hijos, con mis retos, con mis dificultades. Pero acá estoy. No pasa nada. Todo el mundo lo sataniza y todo el mundo cree que va a ser la tragedia el día que al negocio le vaya mal o que los echen del trabajo. No pasa nada. Acá seguimos vivos. Porque es la capacidad de recibir la cosa como llegó, de aprender y de sobrepasarla, lo que te va a permitir seguir adelante. Pero de resto no. Es cómo te paras, no cuántas veces te paras, sino cómo te paras. Esa es para mí la lección de vida. Es porque hay mucha gente que dice, no, hay que saber separar. No, obvio que hay que saber separar. Si no te paras, pues terminas muerto. Obvio. Emocional o físicamente. Pero la gran respuesta es cómo te paras. Lo que aprendiste de eso. Cómo sales fortalecido de cada uno de los momentos que hay. Acá en el libro hay exactamente un animal que es el tiburón, que habla de las piscinas negras. Esas piscinas en las cuales uno a veces se encuentra y dice, de acá jamás en la vida voy a salir. Este es ya el hoyo negro. El hoyo negro. Y uno siente así. Yo he estado muchas veces en ese hoyo negro. Y lo que uno termina descubriendo cuando mira para atrás es que dice, uff, no pasó nada. Acá estamos. Y aprendimos. Y nos fortaleció. Y nos formó el cuero de elefante para soportar lo que viene acá para adelante. Eso es lo lindo de la vida. Cómo te va formando para resistir cada vez más lo que viene para adelante. Y es lo que pasa en la vida y en las organizaciones. Los líderes tienen que tener eso. Los buenos líderes son los que tienen el mayor cuero de elefante formado para soportar lo que viene de acá para adelante. Nico, gracias. Gracias porque no solo dejaste un legado a tu familia, dejaste un legado a los que te escuchan, a mí. Eres muy parecido a mí internamente. Me sentí muy identificada contigo, me sentí impresionante. Nunca me ha pasado wow. Y me parece que mucha de tu historia familiar es muy parecida a la mía. Y uno tiende a veces a oír, yo más que todo oigo y me voy a mi mundo, ¿no? Claro. A lo que uno vive, a lo que uno le pasa, al papá, a la mamá, a los abuelos, a los hermanos. Y me dejó muchos aprendizajes. Wow, qué lindo. De verdad. No sabes cuánto me entusiasma y me emociona y me hace sentir muy contento porque pues al final del camino, cuando decidí dedicarme a hacer eso que hago hoy en día, en vez de cumplir la cuota del software en Microsoft, pues esto que acaba de pasar para mí ese es mi bono, mi stock option, mi salario y todo, y es que haya una persona que diga, me dejaste una reflexión. Para mí, bueno, no hay nada más profundo y más satisfactorio. Si además en la humanidad todo el mundo hiciera esto, ¿te imaginas? ¿Te imaginas lo lindo de que todos a los demás tratáramos de dejarles una lección y todos aprendiéramos de los otros? Pues esto sería un poquitico más vivible, ¿no? El gran problema es cuando la gente está solo enfocada en recibir las lecciones, ¿no? La linterna puesta acá encima. Por eso siempre he dicho que es importante oír historias diferentes, es importante que haya propósito detrás de esas historias y tú tienes un propósito muy grande. Ay, qué lindo. Pues, gracias. A ti, qué lindo espacio y muchas gracias de verdad. Espero que se repita porque hay tanto por ¡ay, por, sí, por compartir. pucha! Qué pesado. Chao. No olvides suscribirte a nuestro podcast y dejar un comentario sobre tus pensamientos sobre este episodio. Espero que hayas aprendido algo nuevo para tu emprendimiento. Este podcast es una producción audiovisual de Hemisferio Izquierdo. Todos sus derechos estarán reservados.